Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. El evangelista San Lucas nos ha contado lo que sucedió con Jesús cuando se bautizó, cómo el Espíritu Santo descendió sobre él y una voz proclamó que Jesús era su Hijo amado. Después el Espíritu Santo lo empujó al desierto, donde fue tentado por el diablo. Y después de esto, Jesús, vencedor del diablo, subió al norte, volvió a Galilea, donde el Espíritu Santo, con su poder, lo impulsaba a enseñar. Recorría las sinagogas y toda la región, y quienes lo escuchaban lo glorificaban. Un verbo que solo se refiere normalmente en San Lucas a Dios. Finalmente Jesús vino a Nazaret, donde se había criado después de que retornó de Egipto con José y María, y entró a la sinagoga un día sábado, lo que él había acostumbrado a hacer oficialmente desde los 13 años, porque tenían algo como el sacramento que tenemos de la confirmación, en el que el niño de 13 años se hacía responsable de cumplir los mandamientos de Dios. Fue invitado a hacer las lecturas, pero la celebración tiene un ritual, un ritmo. Primero se recitaba el Shema Israel del Deuteronomio 6, después se rezaban las 18 bendiciones. Inmediatamente después se hacía la lectura de la Torá o de la ley y posteriormente se leía a los profetas. Terminada esta lectura, el mismo que había leído o algún invitado especial al que ofrecía la oportunidad del jefe de la sinagoga hacía una explicación. Y Jesús había pasado a leer, con eso sabemos que él sabía leer, leyó el profeta Isaías, donde se hablaba que el Espíritu del Señor lo había ungido al profeta. Se trata de la vocación del profeta. Y cuando terminó de decir cuál era la misión del profeta, cerró el volumen y todo el mundo estaba con una mirada tan atenta que San Lucas usó un verbo atenizontes, diciendo, lo veían como la gente de Atenas, ansiosa de filosofía, esperando oír lo que iba a decir el nuevo filósofo. Aquí ellos tenían el deseo de escuchar la sabiduría de Jesús. Y entonces él les dijo que lo que había leído había tenido cumplimiento ese día, que el Espíritu de Dios estaba sobre él y todo el mundo estaba lleno de emoción, entusiasmados al escuchar lo que él decía, porque de su boca salían palabras llenas de gracia, llenas de la sabiduría de Dios, y se preguntaban algunos, ¿que no es este el hijo de José? Y Jesús les respondió, seguramente me van a decir, médico, cúrate a ti mismo y haz lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Tengamos en cuenta que Jesús ya ha recorrido toda la región de Galilea y ya estuvo en Cafarnaúm. Quieren que haga Jesús milagros en su patria, pero Jesús les dice, yo les aseguro
que ningún profeta es bien recibido en su patria. Y les explica con dos fundamentos muy sólidos. En Israel, en los tiempos del profeta Elías, cuando hubo una gran sequía, durante 3 años y medio, no fue enviado a ninguna de las viudas que había en Israel. Fue enviada una viuda que vivía en Sarepta de Sidón. Y también les dijo Jesús, en los tiempos del profeta Eliseo, en Israel había muchos leprosos. Y el profeta Eliseo fue enviado a curar a otro pagano, a Naamán, general de los sirios, y lo curó de la lepra. A ninguno benefició en tiempo de la sequía del Señor, sino a una viuda pagana de Sidón. Y ahora, al hablar de Eliseo, la misma razón argumenta Jesús. Eliseo fue mandado a un pagano. Y con esto Jesús fundamenta la reacción que están teniendo ante él. Él va a tener que ir a los paganos. ¿Por qué? Porque los israelitas no han querido entender, no lo han aceptado, no lo han honrado. Está demostrándoles Jesús lo que Él les ha dicho. Se lo aseguro. Ningún profeta es bien aceptado en su tierra, ningún profeta es honrado en su propia patria. Y al decirles esto, exactamente la reacción va a ser que lo van a tratar con poco respeto, no le van a honrar, no le van a rendir honor. Por el contrario, ellos van a tratar de eliminarlo, porque estas cosas los llenaron de ira y consideraron que lo que él estaba diciendo era una blasfemia al decir que él era el Mesías, que él era el enviado, que el Espíritu estaba sobre él y que él venía a proclamar el año de la gracia del Señor. ¿Qué hicieron estos que al principio estaban llenos de entusiasmo, de emoción? Decidieron eliminarlo. Entre la gente lo fueron sacando y lo condujeron fuera de la ciudad. Y llegaron a una parte que estaba escarpada, muy alta, un risco. Y pretendían arrojarlo de allí, despeñarlo, para que muriera por haber pronunciado lo que a ellos les parecía una blasfemia. Pero, misteriosamente, Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. No pudieron hacerle nada y Jesús prosiguió su camino y continuó con su misión. Pero Jesús, con todo lo que hizo y todo lo que dijo, le ha demostrado a sus paisanos que efectivamente el Espíritu del Señor está sobre él, que el Señor lo ha enviado para anunciar el año de gracia, que él ha sido enviado para que entiendan que es rechazado, que no es bien aceptado por su pueblo, como no fueron aceptados ni Elías ni Eliseo, y entonces Jesús tiene que hacer como Elías y como Eliseo, dirigirse a los paganos, anunciarles el año de gracia. La reacción que ellos tienen, que quieren precipitar a Jesús al abismo desde una cima muy alta, tiene algunas discusiones arqueológicas, porque cerca de Nazaret no se encuentra dentro de la zona de la ciudad un risco de ese tipo. Algunos dicen que está a 2,5 kilómetros y parece muy lejano llevar a Jesús hasta allá. Pero otros dicen que fue enterrado, que quedó aterrado con el paso del tiempo. Y otros afirman que hubo un terremoto en que se cayó ese risco. Lo cierto es que, como muchas otras veces nos presenta el Evangelio de Juan, Jesús pasa en medio de ellos cuando quieren eliminarlo. Son los planes de Dios, pero Jesús ha demostrado a sus propios paisanos con la palabra de Dios que Él efectivamente es un enviado de Dios al estilo de Elías y de Eliseo, y la prueba principal es que en su propia patria no ha sido honrado, ha sido deshonrado y han querido incluso eliminarlo. Por eso Él irá a los paganos.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.